Bienvenidos, Dios les bendiga una vez más y le damos gracias a Dios por sus vidas. Quiero que hoy vayamos a un tema muy particular. Vamos a leer nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1. Dice la Biblia algo bien importante que quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas: conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Quisiera contarles algo respecto de esto. A veces cuando uno está en una situación en la que va a conocer al Señor, cuando llega por primera vez al Señor, uno está en un desierto, o a veces siendo cristiano uno entra en un momento de desierto, en un momento donde las cosas no funcionan, donde uno ve que hay que, hay que hacer algo. Inmediatamente cuando eso pasa, solemos buscar de alguna manera encontrar algo nuevo, algo que nos sorprenda, algo que nos anime, algo que nos avive. Pero la verdad es que no es ese el camino que Dios espera que nosotros recorramos, sino que Dios te dice acá en su palabra: quiero que vuelvas a recordar para qué estás en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿para qué usted viene a la iglesia? ¿Sí? ¿Y para qué estamos? ¿Cuál es el sentido? Usted sabe que a veces cuando las cosas son importantes, pueden ser opacadas por cuestiones más triviales y a veces perdemos el sentido de las cosas, nos olvidamos para qué estamos. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero de repente está arreglando la bicicleta y dice: uy, tengo una herramienta que está en el galpón, ¿no? Y sale camino al galpón y mientras va camino al galpón ve que el perro está sucio y dice: alguien tendría que lavar a este pobre perro. Más adelante ve y dice: uy, los jazmines se están echando a perder, alguien se tendría que ocupar. De repente abre la puerta del galpón y dice: ¿para qué vine? Y no sé para qué llegué. Sé que para algo vine, pero ¿para qué? Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado, y a veces en la iglesia nos pasa así. Hay gente que viene a la iglesia por costumbre, porque ya tiene que venir, porque bueno, le toca, ¿sí? Y muchos es exactamente por eso, porque les toca. Si no les tocara, no vendrían, ¿sí? Y lamentablemente uno se empieza a preguntar: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos olvidamos del propósito de Dios y de para qué estamos aquí? Y lo cierto es que es muy relevante que nosotros entendamos que debemos demostrar a Dios que estamos vivos, porque si no nos olvidamos, ¿sí? Y de tal manera es lo que le pasó a la iglesia en Sardis, que el Señor le dice: muchachos, tenemos un problema, ¿sí? Es que parecen que están vivos, pero en realidad se murieron. ¿Y cómo es que nos podemos morir, no? Ahora, uno sabe cómo se muere una persona, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Uno puede encontrarse con una persona que está en la calle y está tirado en la vereda y uno no sabe si está muerto o está vivo. Y por ahí uno dice: bueno, más vale no hago nada. Pero ¿cómo saber si esa persona está vivo o está muerto, no? Bueno, espiritualmente, ¿cómo saber si una persona está viva o está muerta? ¿Sí? Porque acá la Biblia me dice: despertate y empezá a actuar de manera urgente. Es decir, no es un chiste estar muerto espiritualmente. Ahora, hay 5 cosas que nosotros las tenemos en la pared escrita para que nadie se las olvide, pero yo creo que nos las olvidamos muy a menudo, porque es bien relevante que nosotros sepamos que esas cosas no se deben olvidar. ¿Por qué no podemos olvidar esto? Porque cuando olvidamos esto, no sabemos para qué llegamos al galpón.
y resulta que no sabemos para qué venimos a la iglesia. Esas 5 cosas son: venimos a la iglesia para adorar, venimos a la iglesia para tener comunión o compañerismo, venimos a la iglesia para ser discipulados, venimos a la iglesia para servir y venimos a la iglesia para alcanzar o para evangelizar. Si yo no tengo estas 5 cosas en mi vida, podría rápidamente hacer un diagnóstico, ¿sí? Y decir si estoy vivo o muerto. Todo ser humano tiene varios sistemas: el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, y pongámosle que tenga 5 sistemas. Tiene más, pero supongamos que hubiera 5 nada más. ¿Cuántos sistemas hace falta que fallen para que esa persona esté enferma? Con uno que falle, ya alcanza, se enfermó, ¿verdad? Y si uno de esos sistemas falta totalmente, ¿qué creen que le pasa a una persona? Por ejemplo, le falta el sistema circulatorio, no funciona más. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Se murió. Literalmente se murió. Espiritualmente, la manera de saber si yo estoy vivo o estoy muerto espiritualmente es tener claro que yo estoy para cumplir 5 propósitos en la tierra. Que tengo 5 maneras de diagnosticar y saber si estoy vivo o no estoy vivo espiritualmente. Ahora bien, lo más importante de esto es que la receta que Dios nos da no es: che, tenés que acordarte de un montón de cosas, tenés algo nuevo que buscar, sino tenés que volver a recordar lo que antes hacías. Cuando estabas vivo en el Señor, cuando de repente las cosas parecían buenas. Entonces, es muy relevante que nosotros entendamos esto, porque sin ser médico, yo tendría que saber si una persona en la calle está viva o está muerta. ¿Sí? Yo no soy médico, tal vez usted no sea teólogo, tal vez no sea pastor de la iglesia, pero usted debería saber diagnosticar si alguien está vivo espiritualmente o muerto. Si alguien en la calle está vivo o muerto, y hay algunas cuestiones bastante fáciles de saber si la persona está así. Lo primero que haría, imagínese conmigo, se encuentra con una persona que está tirada en la calle y usted no sabe si está vivo o está muerto. ¿Qué es lo primero que haría? Y algo sencillo es saber si su corazón late, ¿verdad? Si late el corazón, está vivo, ¿sí? Más o menos. No sabemos qué tan bien esté, pero todavía está vivo, ¿sí? Ahora, si el corazón no late, estamos en un problema, ¿no? Ya estamos llegando tarde, la cuestión es bastante urgente, ¿sí? Así que, déjame decirte, la Biblia dice, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo debo amar a Dios? Y acá está lo primero que yo debo saber si estoy vivo o no. Cuando vengo a la iglesia, ¿vengo con el corazón? ¿Vengo con pasión a la iglesia? ¿Vengo diciendo, qué bueno, voy a ir a la casa de Dios? El día domingo es para mí algo que yo no puedo faltar a la iglesia. O ya no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo es que yo vengo a la casa de Dios? ¿Vengo con todo el corazón? ¿Vengo emocionado? Porque es mi pasión. Ese fin de semana, ¿cómo voy a venir yo a la iglesia? Déjenme decirle, a veces hasta algunos pastores se toman vacaciones y cuando están de vacaciones dicen, no, hoy a la iglesia no voy, yo estoy todos los domingos a la iglesia. Pero yo quiero decirte, no, hermano, el día del Señor es igual el día del Señor en vacaciones que en cualquier otro día. Es el día de ¿quién? Del Señor. ¿Y yo dónde debería estar el día del Señor? En la casa del Señor. Es más, debería estar en la casa de Dios y emocionado de estar en la casa de Dios. Feliz de estar en la casa del Señor. Porque un día en su presencia es mejor, decía David, que 1000 fuera de ellas. Así que venir a la casa de Dios, para mí,
me ahorra 1000 días de vida. O sea, es decir, Dios me bendice y yo quiero estar en la casa de Dios. Pero es peligroso cuando la pasión se va apagando, ya empieza uno a decir, y bueno, la verdad que tengo que estudiar, el lunes rindo. Entonces me pregunto, ¿voy a la iglesia o me quedo a estudiar? O de repente digo, bueno, pero hace tanto que no salimos con la familia, ¿voy a la iglesia al campo? ¿Voy a la iglesia o al campo? Y cuando vos empezaste a pensar de esa manera, la iglesia, el amor a Dios, en realidad más que la iglesia, el amor a Dios empieza a ser una opción. ¿Amo a Dios o hago lo mío? ¿Le demuestro al Señor mi amor o hago la mía? Cuando eso es una opción, entonces yo sé que el corazón ya no late. Estoy en un problema, porque es opcional. Bueno, imagínense que los latidos del corazón sean opcional y el corazón de repente diga, hoy me tomo vacaciones, no trabajo. ¿Qué pasaría? Usted se muere. Entonces, cuando la Biblia dice que yo debo amar a Dios con todo el corazón, quiere decir de verdad que ame a Dios, ¿con qué? Con todo el corazón. Dios no está jugando, Dios me está diciendo, quiero que lo hagas. Es cierto, si alguien viene por primera vez a la iglesia, uno no podría decirle esto, de repente porque la persona podría sentirse que, uy, me están obligando. Y yo no le estoy obligando, lo que estoy diciendo es, si vos querés cumplir el primer mandamiento, el más grande mandamiento, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si querés empezar por algo, si en tu vida querés empezar a poner orden, si quisieras acercarte a Dios, lo primero que deberías hacer es congregarte cada domingo. Es lo primero. Y lo tendrías que hacer con gozo y alegría, porque eso te da vida, porque eso te bendice, porque eso te ayuda, porque eso te renueva, porque eso de verdad es lo que hace que tu corazón lata. No conviertas la pasión en opción. La segunda cosa que uno vería en una persona que está en el piso, ¿no? Y uno no es médico, dice, bueno, si el corazón late, va bien. Otra de las maneras de saber si está vivo o muerto es, che, lo toco y me fijo, si está calentito, bueno, está vivo o se murió hace poco, digamos, ¿no? O sea, más o menos, no necesito ser médico, pero me voy a dar cuenta por si tiene calor o no. Espiritualmente, ¿cómo me doy cuenta si un cristiano tiene calor o no? Bueno, la Biblia me dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 14, el que no ama a su hermano está muerto. ¿No? ¿Se acuerda? El segundo mandamiento era amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, ¿no? Y la Biblia dice que si yo no tengo amor por los hermanos, pues estoy muerto. Y bueno, entonces le decimos a todos, bueno, amado, yo te quiero, pero la verdad es que no es tan así, ¿no? La definición de amor es compleja, pero hay algunos autores que han logrado hacer una definición bastante interesante. Thompson dice algo que a mí me gusta, él dice lo siguiente, el amor es satisfacer necesidades. ¿Sí? Una frase corta, pero bastante contundente. Amor es satisfacer necesidades. Es decir, si la esposa satisface la necesidad del esposo, va a estar feliz porque se va a sentir amado. Si el esposo satisface las necesidades de la esposa, igual. Si vos amás a tus hijos, satisfaces sus necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor se demuestra de esa manera, satisfaciendo necesidades. Ahora, el tema acá suele ser un poco más complejo ya, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo me encuentro con una persona que no está siendo feliz?
y bueno, evidentemente el que la ama no está resolviendo todas sus necesidades y ahí ya empezamos a meternos en un problema, ¿no? Pero el principal problema que nos hace fallar en satisfacer las necesidades es no conocer las necesidades del otro. A veces el esposo no sabe lo que la esposa tiene necesidad, o a veces al revés. A veces no sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque conocer las necesidades, para saber las necesidades, hay que dedicarle tiempo. Hay que sentarse a escucharlos. Hay que tomar un tiempo de jugar con ellos si son los hijos. Hasta que logran confianza y te cuentan cuál es su necesidad. No es fácil saber las necesidades del otro. Lleva tiempo. Requiere esfuerzo conocer las necesidades del otro. Ahora, mi pregunta es, la Biblia dice que si no amas a tu hermano estás muerto. Yo me pregunto, si para amar hay que satisfacer, y para satisfacer hay que conocer, y para conocer hay que dedicar tiempo, ¿amás a tus hermanos? ¿Le dedicas tiempo a tus hermanos? Estoy hablando a los hermanos de la fe, no estoy hablando a tus hermanos naturales, estoy hablando a la familia de la fe, a la gente que viene a la iglesia. Hablo con ustedes porque evidentemente son las personas más crecidas, pero todos deberíamos de amar a nuestro hermano. Ahora, ¿será posible en una reunión como la de hoy conocer las necesidades de la gente? ¿Qué es lo que conocemos de las personas? La nuca nada más, ¿no? Lo veo de atrás y conozco la nuca y sé la evolución de la nuca, si va quedando más pelado, si no, si... Es lo que conozco de él, ¿eh? Este cada día está más canoso, y sí, es lo que sé. Pero no conocemos a la gente. Entonces necesitamos un lugar donde demostrar amor, donde conocer a las personas. Y para eso nosotros tenemos nuestras células, que vamos a transformar en grupos pequeños en los próximos días, pero ahí es donde se conoce la gente. ¿Dónde conoces a la persona? Cuando empezás a dejar de mirarle la nuca y empezás a mirarle a los ojos. Cuando en vez de sentarte atrás del otro, te sentás de frente al otro y podés hablar con el otro. Ahí empezamos a conocernos. Ahí es donde podemos manifestar nuestro amor. Por eso, cada uno de nosotros debe ser parte de una célula. No es que, bueno, si puedo, te hace bien ser parte de una célula porque te da vida. Si vos no sos parte de ese grupo, pues entonces es probable que no tengas tiempo para otra cosa, para amar a tus hermanos y por supuesto menos tiempo para conocer las necesidades y mucho menos tiempo para amarlos. Claro, hay algunos que juegan a las escondidas, ¿no? Dicen, no, yo a la célula no voy, es que yo ya sé. Pero es que todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades como pastor. Y déjeme decirle que tengo que estar en una célula y compartir mis necesidades. Gracias a Dios, tengo mi célula donde puedo contar. No a todos les puedo contar mi necesidad, pero hay gente que sí. Entonces, es muy importante estar ahí. Claro, lo que pasa es que a veces decimos, no, pero yo voy a estar en una célula y cuando llegas a la célula decís, mira quién está. No, pero todo esto es tan peor que yo, ¿eh? Que yo estoy mejor que todo esto. Sí, probablemente, o no, pero hasta el momento que vos no conocés a la gente, no podés decir que los amás. Necesitamos ser parte de ese grupo, ¿sí? Jesús formó un grupo así. Formó 12 para que estuvieran cerca de él. Y llegó el punto de que Jesús, oiga bien, si Jesús necesitó juntarlos y decirles, estoy triste hasta la muerte, Jesús necesitó hacer eso. Jesús necesitó de un grupo pequeño.
¿Usted cree que usted no? Digo, ¿no? A no ser que sea más grande que Jesús. Probablemente no necesite ser parte de una célula. Pero si Jesús lo necesitó, una célula nos da vida. Y yo debería ser parte de un grupo pequeño. Porque si no, posiblemente me esté muriendo y no lo sepa. Y eso es grave. Tercera cosa que debemos saber o que debemos entender respecto de alguien que está tirado en la calle, le conté, ¿verdad? Está muerto, se murió o no se murió, no lo sabemos. Una de las maneras de saber si está vivo o está muerto, muy obvia por cierto, será decirle, hey, señor, don, despiértese. ¿Sí? Le gritamos un poco, ¿verdad? Y si responde, ¿qué quiere decir? Que está vivo. Y si no responde, ¿cómo está? Dice el Salmo 119, versículo 25, dame vida mediante tu palabra. Abrir la Biblia todos los días es la fuente fundamental de la vida. La palabra de Dios siempre te va a dar vida, porque ella es una palabra viva. Ahora, es verdad que algunos dicen, pastor, yo la leo en el celular. Y yo voy a ser sincero con usted. Es difícil leer la Biblia en el celular. Es más, si la estás tratando de leer en el celular, te aparece una notificación de WhatsApp, te vas para el WhatsApp en vez de leer el celular. Es difícil leer la Biblia en el celular. Pero ¿sabes qué? Hay gente que dice, bueno, peor todavía, hay algunos que llegan al punto que dicen, yo ya la leí, pastor. Yo ya leí la Biblia. Y déjame decirte, yo también la leí. De tapa a tapa. Y no una vez. Más de 10. Entera. Y lo mismo. Esa palabra sigue viva. Y lo mismo, esa palabra puede cambiar mi vida. Y lo mismo, esa palabra me deja tener modos de pensar diferentes, en momentos distintos. Porque la palabra de Dios está viva. Y cada vez que vos la abrís, te habla Dios. Es la manera en que Dios quiere hablarte. La forma que Dios quiere hablarte es a través de su palabra. Pero cuando vos llegas al punto donde decís, yo ya me la sé, entonces cuando te estás muriendo un poco. O mejor dicho, capaz que ya está muerto del todo. El tema es que necesitamos leer la Biblia. Y la necesitamos leer en papel. De acá va la pregunta del millón. Si usted me la responde sin equivocarse, ¿dónde está su Biblia? En este momento, ¿dónde está su Biblia? Algunos dicen, acá la tengo, bien, ¿no? Cuando dice, debe estar en el cajón de la mesa de luz de la casa. ¿De cuál casa? ¿De esta o la que alquilamos la vez pasada? Hay gente que no sabe dónde está su Biblia. Porque no la ha leído hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar vida si la palabra de vida no está de continuo en vos? Dios te está gritando a 4 voces, quiero bendecirte, quiero levantarte, quiero ayudarte. ¿Cómo escuchar, no? Si no leo la Biblia. Entonces estoy muerto. Necesito leer la palabra de Dios. Ahora bien, yo le dije, ¿se acuerda usted? Le dije que lo primero era latir el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Y le dije que eso era participar de la iglesia, es adoración, ¿sí?
Si tu corazón late, vos adorás a Dios, vos celebrás al Señor. ¿Sí? Lo segundo que le dije es, usted tiene que tener claro que para estar vivo necesita tener calor. ¿Sí? Eso es amar a los hermanos, es decir, tener una actitud de compañerismo, una actitud de comunión, una actitud de células, de ser parte de una célula. ¿Sí? Y tercero le dije, usted tiene que leer la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Por qué? Porque eso te discipula, eso te enseña, eso cambia tu carácter. ¿Está acá conmigo? Entonces yo sé que si estoy adorando a Dios, que si estoy en la célula, y si leo la palabra del Señor, estoy cumpliendo ya con 3 de los propósitos de Dios, mis sistemas, esos 3 andan bien. Pero me quedan otros 2. Y la pregunta, vuelvo a mi ejemplo de aquel hombre que está tirado en la calle, y usted dice, bueno, la verdad que le grité, no respondió, lo toqué y no está tan caliente, el corazón no sé si late, una más. ¿Cómo puedo saber si está vivo o no? Bueno, una de las maneras muy rápidas de saber es mirar si se mueve o no, ¿verdad? Si se mueve un poco, uno que dice, bueno, por lo menos se mueve, está vivo, ¿verdad? En la vida cristiana pasa lo mismo. Un cristiano muestra estar vivo ¿cuándo qué? Cuando se mueve. ¿Estamos? El tema es que a veces no todos los cristianos estamos vivos, ¿no? O algunos somos vivos. Usted le dice, hermano, ¿cuántos van a ir al hospital a llevar café a la gente que está esperando allá? ¿Nos gustaría? Amén, dice la mayoría. Y levanta la mano, yo voy. Y cuando llegamos al hospital, nos miramos y estamos los de siempre, ¿vio? Un grupo famoso, los de siempre, no hay más, están los de siempre. El resto que dijo amén, no, ni se mueve. Ahora, ¿es cierto que nos tenemos que mover? Claro que sí. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, que no alcanza tener fe. También tengo que tener, ¿qué tengo que tener? Obras. No solo con fe, sino tengo que tener obras. ¿Cómo son esas obras? ¿Qué es lo que tengo que hacer en realidad? Miren, todos ven cuando las cosas están desacomodadas. Pero a veces nadie las arregla. ¿Vos lo ves? Pero espera que lo haga otro, ¿no? Por ahí hay un florero que está quebrado y ya lo vieron, pero que lo haga otro. No es solamente ir cuando me invitan, porque sí, hay mucha gente que dice, pastor, lo que necesite me avisa. Y la verdad que yo lo único que necesito es $1.000.000, nada más. Si lo tiene. Ahora, no, es broma. Pero la iglesia sí necesita. La casa necesita. ¿Eh? Hay algunos que necesitarían que miren para este lado y verán que hay algún parchecito que hacer y después pintar. Pero, bueno, algún día que me llamen, si me necesitan que me llamen. Qué pena, ¿no? Estamos como muertos, ¿no? Porque si usted lo ve, tal vez vea que hace falta ayudar a los niños en la iglesia. Y qué lindo que alguien diga, pastor, no se preocupe, la clase de los párvulos, de los más chiquititos, de 3 meses a 1 año, yo voy a estar. No sé hablar mucho, no sé, pero yo voy a ir. Y me voy a encargar todos los fines de semana de estar con ellos. Eso es servicio, ¿no? Donde uno no tiene que andar buscando a ver quién lo ayuda, sino donde la persona decimos, yo, ¿por qué no voy a servir a mi Dios? No, pero es que a veces queremos que servir al Señor
sea donde todos me vean y donde me reconozcan. Y justamente Dios espera que yo tenga la humildad de servir donde vea la necesidad, porque Dios te muestra la necesidad. Hay gente que ve las cosas y en vez de resolverlas las critica. Entonces él dice, noté que en la iglesia falta esto, y también falta esto, y también falta esto, y también hay que hacer aquello. Y uno dice, wow, ¿cuánto Dios le está pidiendo a esa persona? Y esa persona lo que está haciendo es justamente todo lo contrario. Está diciendo que otro lo haga cuando Dios te lo está mostrando a vos para que vos lo hagas. No para que lo haga el otro. Porque es fácil ver las necesidades para que otros las hagan, ¿no? Pero necesitamos movernos, ¿sí? Necesitamos movernos. ¿Por qué? Porque movernos es señal de que estoy vivo, ¿sí? Cuando yo me muevo, estoy, ¿cómo? Y última, ¿sí? Eso significa servir, ¿no? O sea, yo en la iglesia sirvo, ¿sí? Y hago lo que sé hacer, no más. Si soy herrero, voy a mirar los detalles de herrería para arreglarlos. Si soy pintor, voy a mirar los detalles de pintura para arreglarlo. Y si soy ama de casa, voy a mirar la limpieza para limpiarlo, si fuera posible. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a Dios con mis capacidades. Nadie espera que usted, ¿sí?, asuma la responsabilidad de la electricidad total del templo, a no ser que sea electricista. Pero con sus capacidades usted puede servir a Dios. Y hacerlo es una muestra de que está vivo. Última. ¿Cómo más se podría dar cuenta que alguien está en la calle tirado y está vivo? La más elemental de todas, la más elemental de todas. Si respira, ¿cómo está? Está vivo, ¿verdad? Si no respira, le acercaste un espejito y no tiene aliento, a ese nada gana hacer. ¿Cómo sabes si un cristiano está vivo? Si respira un cristiano. ¿Qué tema, no? ¿Cómo saber cuando un cristiano respira? Bueno, todos venimos al Señor con necesidades para resolver. Llegamos a Dios esperando recibir que el Señor nos ayude. Y Dios lo primero que hace es ayudarnos. Pero no nos va a ayudar un día, sino que Dios te va a ayudar toda tu vida. Hoy mientras estaba orando, el Señor me dijo algo que yo no lo había visto de esa forma. Me dijo, recuerda cuántas oraciones hiciste por las cosas que tenés hoy. Estás orando por lo que querés mañana, pero ¿cuántas oraciones hiciste por lo que hoy tenés? Y dije, wow, es verdad, yo oré por lo que hoy tengo. Debo orar por lo que quiero mañana. Es decir, la bendición de Dios va a estar siempre con vos. ¿O está acá conmigo? La bendición de Dios, ¿cómo va a estar? Pero es necesario que usted sepa que no alcanza con pedir. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir. Llega el momento en que vos, como cristiano, tenés que respirar, tenés que recibir y dar. Recibir y dar. Tenés que aprender a dar. ¿Y qué es lo que tenés que dar? Pues de gracia recibiste, también tenés que dar de gracia. De hecho, la Biblia dice, amarás a tu... Ahí en Marcos capítulo 12, verso 31, la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahora, de hecho, algunos creen que la palabra prójimo
ya no se usa en el idioma castellano mucho. Prójimo, ¿qué es prójimo? De hecho, hay algunos que creen que los prójimos deben haber sido una raza que vivió en el tiempo de Jesús y se extinguió. Y se murieron todos los prójimos y no quedó ningún prójimo. Así que yo no tengo que amar a nadie, ¿sí? Porque los prójimos se murieron todos. Pero no, la palabra prójimo quiere decir próximo. Más concretamente, ¿cómo le decimos hoy al que está próximo nuestro en casa? Hoy le decimos vecino, ¿sí? Entonces la Biblia aquí dice claramente, amarás a tu vecino, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Pero a ese que me tira las hojas, sí, a ese que me hace la vida, a ese. Amarás a tu vecino como a ti mismo. Ahora tiene sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de prójimo, es como que la gente dice, a mí no me toca, yo no tengo ningún prójimo. No, son tus vecinos. Los vecinos de la cuadra son. Llegamos a la cuadra donde vivimos hoy y una de las cosas que me propuse, porque la primera muestra de amor que vos tenés hacia la gente es saber cómo se llama. Si yo tengo que amar al prójimo, lo primero que tengo que saber es cómo se llama, ¿no? Y cuando llego a la cuadra, me voy dando novedades y que la gente se llama por el apellido, a veces por apodo nomás. La vieja de la esquina, el gordo de la mitad de cuadra, el pelado del otro del negocio, y vos decís, ¿cómo? No, perdón. Tiene nombre la señora, o sea, alguien le puso nombre, no es la vieja de la esquina. Entonces me fui aprendiendo los nombres de algunos, pero había dos que la verdad eran muy complicados, mi vecino. Ellos ponían un palo y se juntaban a tomar ahí al lado de la casa, encima al lado. Entonces un día fui y digo, Señor, tócalos. Y oré ese palo. Y lo ungí con aceite también el palo. Pasaron los días y Dios responde la oración o no. Y yo tenía que cortar un árbol, corto el árbol y el vecino del lado, de donde estaba el palo, pero ¿por qué tiene que cortar ese árbol? Bueno, discúlpelo, bueno, pedí permiso a la municipalidad, tenemos que cambiarlo, voy a poner otro. Sí, pero... ¿Está bien? Le mostré los permisos. Digo, no se preocupe, don Jorge. Va a crecer el árbol y me va a dar la sombra. Bueno. Y yo dije, con el vecino la cosa va a estar complicada, pero oré al Señor, le dije, Señor, toca su corazón. Y empecé a invitarlo. ¿Quiere ir? No. Yo nada más lo invitaba. Un día llego a la iglesia, entro y ¿a quién me lo encuentro? Al vecino. Yo dije, sonamos, me vine a reclamar el árbol. Me acerco. Y yo no sabía qué decirle. Digo, paso de largo ni lo saludo, pero va a quedar mal. Así que pasé. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Me dice. Bueno. Claro, y cuando él me vio, dijo, este desgraciado es el que me rascó el árbol. O sea, me trajeron al lugar equivocado. Imagínense, encima pasé yo a predicar y él ahí. Pero Dios, que es sabio, tocó el corazón de su hijo. Su hijo salió de las drogas, salió del alcoholismo. Y hubo un cambio en la vida de este muchacho. ¿Sí?
y el vecino del frente también se convirtió al Señor. Y la verdad que hubo un cambio lindo, porque ya dejaron de juntarse para emborracharse y empezaron a juntarse para compartir la palabra de Dios. Déjame decirte, no necesitas ser un teólogo. Yo de hecho no les prediqué nunca a ellos. Lo único que hice fue invitarlos un poco, nada más. Y no es tan complicado. Decirle que está al lado tuyo, te invito. ¿Viste que no es difícil? No es difícil. No necesitas instituto bíblico para hacer eso. Te invito a la iglesia, vos ya cumpliste. Es más, si fuiste como yo, y fuiste y dijiste, te invito, y te va corriendo, cumpliste igual. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia me enseña que yo debo tener esa actitud de acercarme al prójimo. Ojalá le diga, Jorge, te invito, para que sepa que al menos sé su nombre y que en algo lo aprecio y que algo valoro de él. Porque si hay algo que la gente valora es que vos sepas su nombre. No es fácil acordarse del nombre de tantos como son ustedes, pero hago mi mejor esfuerzo y la verdad que a veces me cuesta mucho, pero ustedes van a ver esforzarme por saber el nombre de cada uno de ustedes. Porque decir, hola hermano, y la verdad que está, pero pasa, pero no hay nada como decirle, hoy le decía a Miguel cuando entraba, hola Miguel, me da gusto verte. Es diferente, ¿eh? Es muy diferente, ¿cómo te va hermano? No, es distinto. El nombre suena bien, ¿verdad? Entonces deberíamos de aprender un poquito eso. Ahora, amar al prójimo como a uno mismo implica saber algunas cosas. Y nos hace falta tiempo también para eso. Pero es bueno dedicarle algo de tiempo. Y cada tanto invitarlos a venir el domingo a la iglesia y decirle, vení, yo voy a la iglesia, ¿querés venir? Te invito. No se te va a caer nada y al contrario, el avivamiento va a empezar en tu vida. Si vos haces esas 5 cosas, déjame decirte, estás vivo como cristiano. Pero si no, hay un problema. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que entraste por esa puerta con un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir a la iglesia? Porque sabes que hay mucha gente que viene a la iglesia hace años, pero también hace años dejó de invitar a sus amigos, dejó de invitar a sus vecinos. Es cierto, tal vez la gente te dice que no, pero la verdad es que te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Si vos no estás invitando a nadie, déjame decirte que no importa que hagas las otras 4 cosas bien, si hay una cosa de esta que no la haces, probablemente te me estás muriendo y nadie te lo avisó. Hoy quiero avisártelo. Y quiero terminar esto de la mejor manera, porque le dije que iba a ser una enorme bendición esto para usted. Lo que estoy diciendo, nada nuevo, ¿verdad? Todos lo sabíamos, ¿o no? Perfecto, eso me da gusto que todos lo sepamos, porque Apocalipsis capítulo 3, verso 1, dice exactamente eso. Mira, dice la Biblia, el que tiene las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, yo sé lo que sufriste, yo sé lo que viviste. Dios te dice, yo te conozco, yo sé cuánto trabajaste para la obra de Dios, yo sé cuánto estás sufriendo en tu vida hoy, yo sé el día que naciste, sé cómo tus padres te abandonaron, sé qué te pasó en la vida, conozco lo que hiciste, yo te conozco. Que vos no me conozcas a mí es otra cosa, pero yo sí te conozco a vos, te dice Dios. Yo conozco las cosas que vos haces. No me olvido de las cosas que haces. Ahora, pareciera que estás vivo, pero hay una de estas 5 cosas que yo te nombré que no están funcionando. Y eso te está matando. Ahora, el verso 2 dice en la Biblia, cuando Dios te da un diagnóstico nunca lo hace sin receta y acaba la receta. Sé vigilante, despertate, te dice el Señor.
y afirmar las cosas que todavía funcionan, afirmalas. Si sos alguien que invita, afirmalo, seguí invitando. Si sos alguien que va a la célula, seguí yendo. Si sos alguien que lee la Biblia todos los días, lee la palabra de Dios. Si sos alguien que venís con alegría el domingo a la iglesia, seguí viniendo, afirma lo que te queda. Afirmalo con todo el corazón. ¿Sí? Y trata de hacer algo por las demás cosas. ¿Sí? Porque las obras que se ven, bueno, no están bien delante de Dios. Ahora el versículo 3 termina diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. ¿Qué Dios te dice? Recuerda. Recuerda para qué venís a la iglesia. Recordá que para esas 5 cosas que están ahí escritas en la pared, es para eso que venís a la iglesia. Acordate. ¿Y qué te dice Dios? Guárdalo. ¿Sí? ¿Qué te dice Dios? Y hacelo, y obedecé. Recordá esas 5 cosas y ponete a hacerlo. Tenés que ponerte a hacer esas cosas. Y entonces vas a tener lo mejor de Dios. ¿Sabes por qué? De hecho, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, que cuando yo estoy haciendo estas cosas, dice, se acercó Jesús y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, enseñándoles a obedecer, quiere decir, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo Dios está con vos? Cuando estás vivo, cuando estás haciendo esto. ¿Sabes qué? La Biblia lo dice claramente, cuando le estás enseñando a las personas a obedecer, si te veas más atrás, cuando le estás predicando a otro, cuando vos estás yendo al hospital, cuando estás leyendo la palabra de Dios, cuando te pones a hacer eso, es cuando Dios está con vos. Hay gente que se cansa de decir, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, dame tu bendición, Señor, dame más. Y eso me hace acordar a un pescadito, ¿no? Estaba el pescadito en el lago y de repente escucha unas voces. Y eran unos cisnes que estaban ahí en el lago y un cisne le decía al otro, pero esta agua está media fría. No, el agua está caliente. Oh, pero esta agua tiene un montón de olas. Y el otro le decía, no, pero no la veo tan complicada el agua. Sí, aparte el reflejo del sol pega en el agua. Y el agua de acá y el agua de allá. Y el pececito lo escuchaba. Así que se asoma el pececito y le dice, oigan, ¿qué es el agua? Entonces los cisnes lo miran como diciendo, pobre pececito ignorante. Dicen, pero el lugar es donde vos te movés. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿No acaso se movían sobre la faz de las aguas? ¿No está el Espíritu de Dios cuando estás cumpliendo con esas 5 cosas? Ahí está el Espíritu de Dios. No tenés que buscarlo. No tenés que andar viendo a ver si te dan más. No. Tenés que estar vivo. Y entonces tenés espíritu. Porque el que está vivo tiene el espíritu. El que está muerto se quedó sin el espíritu.